Querida Iglesia, bienvenidos a esta última semana de esta serie de mensajes que lleva por título Ansiosos por nada. Es un privilegio poder estar conectados en este día y poder estudiar lo que la palabra del Señor tiene que decirnos respecto de la ansiedad. Vivimos en un momento, en un tiempo en el que la ansiedad está consumiendo a muchas personas. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Cómo poder librarnos de la ansiedad? Y quiero recordarles un poco del contexto del capítulo 4 de Filipenses, que es lo que hemos estado estudiando en estas últimas semanas. Recuerden que el apóstol Pablo tenía el deseo de llegar a Roma, porque él sabía que llegar a Roma podría ser una de las estrategias más increíbles para el extendimiento del Evangelio. Él sabía que ahí podría predicar el Evangelio a personas de muchas nacionalidades, de muchos lugares diferentes, y entonces el Evangelio podría extenderse. Y finalmente llegó a Roma. El problema es que no llegó como evangelista o predicador como él había deseado, sino como prisionero. Y ahí es donde las cosas cambiaron un poco. ¿Por qué razón? Estaba encerrado las 24 horas en un arresto domiciliario. Y entonces lo que decidió hacer fue aprovechar ese tiempo en el que estaba encerrado para enviarle una carta a sus amigos de Filipos, de la iglesia de Filipos, que es lo que conocemos hoy como la carta a los filipenses que está en nuestras Biblias. Eso es lo que el apóstol Pablo escribió, y nosotros aprovechamos lo que él dice, y estando en esas circunstancias escribe palabras tremendas. La carta a los filipenses nos muestra una cara del apóstol Pablo increíble. ¿Por qué? Porque si había alguien que tenía todas las razones para tener ansiedad, preocupación, ese era Pablo. Estaba encerrado, prisionero por algo que no había cometido, peligrando su vida. Él no sabía si lo iban a matar, si lo iban a enjuiciar, si iban a dejarlo en la cárcel por mucho tiempo. Él no sabía nada de lo que iba a pasar. Tenía todas las razones para estar angustiado, para estar preocupado, para tener ansiedad. Así que si había alguien que entendía este asunto de la ansiedad, si había alguien que había luchado con la ansiedad, pues ese era Pablo. Y a pesar de eso, escribe lo que encontramos en el verso 4, del 4 al 7, de esta carta, de este capítulo 4 de la carta a los Filipenses, que dice lo siguiente. Quiero invitarles a que allí donde ustedes están se pongan en pie y podamos leer juntos lo que dice este pasaje. Va a aparecer aquí en la pantalla, en un lado, así que ustedes pueden verlo allí o pueden verlo directamente de su Biblia. Filipenses capítulo 4, versos 4 al 7. Y si ya están en pie y tienen su Biblia abierta en este pasaje, vamos a leer todos juntos lo que dice allí, puestos en pie. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estamos casi al final del año y posiblemente algunos de ustedes en este momento están tratando de tomar algunas decisiones. De hecho, la pandemia, esta situación tan terrible en términos económicos, en términos de salud y en muchos otros términos, nos ha hecho tener que tomar decisiones en este tiempo. Y el peso de la decisión es grande, es difícil de llevar. Y a veces ese peso no nos hace sentirnos tranquilos o tranquilas, y tal vez tu mente está corriendo de un lado para otro y te sientes abrumado o te sientes abrumada o angustiado o angustiada, y sientes esa presión y esa pesadez que no te deja avanzar. Porque sabes que esta decisión no solo te va a afectar a ti, sino muy probablemente va a afectar a tu familia y a otros también. Es una decisión que puede bendecirte o afectarte a ti y a varios. De hecho, los especialistas dicen que una de las cosas que producen más ansiedad es el hecho de tener que tomar decisiones. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que puedo hacer?
no quiero equivocarme, tengo miedo de tomar una decisión que sea irreversible, y es por eso que vivimos bajo una presión constante sobre las tomas de decisiones. Y como decíamos, esta pandemia nos ha hecho tener que tomar decisiones que a lo mejor no hubiéramos tomado en otras circunstancias. Y precisamente por eso, el tema del mensaje del día de hoy, el título del mensaje es Cuando simplemente no puedes decidir, la angustia que produce el no poder tomar una decisión. Y quisiera que oremos, que tomemos un momento para orar. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y vamos a orar. Padre, en esta mañana venimos delante de ti para suplicarte, para poner en tus manos a aquellos que tienen decisiones que tomar, aquellos que están viviendo bajo la presión de la ansiedad por las decisiones que las circunstancias difíciles que estamos viviendo les están teniendo que hacer tomar. Te rogamos, Señor, que por favor tomes nuestra petición y nos ayudes dándonos la paz, esa que sobrepasa todo entendimiento, esa que va más allá de nuestra capacidad, que dirijas nuestros pasos para tomar decisiones sabias, que te alaben, que te honren y que den gloria a tu nombre en todo lo que hagamos. Háblanos a través de este mensaje, háblanos a través de tu palabra y muéstranos tu voluntad sobre los asuntos. Te lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Yo no sé si tú estás consciente de esto, pero hoy hay muchas iglesias reunidas en las casas de todos ustedes. Ahí donde tú estás, hay una iglesia. Tú y tu familia son una iglesia. Y nuestras casas son los templos donde esas iglesias se están reuniendo hoy para adorar. Así que esta no es una serie más de Netflix que te sientas a ver, no es un programa de televisión que te sientas a ver para entretenerte. Este es un tiempo en el que la iglesia se reúne para adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y yo quiero pedirte que seas muy consciente de esto, porque si eres consciente de esto, entonces le vas a dar la importancia y la trascendencia que tiene el levantar tu voz para alabar al Rey, para escuchar su voz y para dejar que Él te diga lo que tiene que decirte. Así que quiero invitarte a estar muy atento a lo que Dios nos va a decir a través de su palabra. Ten a la mano tu bosquejo, espero que ya lo tengas allí. Ten a la mano tu Biblia, para que no te pierdas ni un solo detalle. Quiero contarles una historia muy breve. Hace como 1 año y medio aproximadamente, me vi en una situación en la que tenía que tomar una decisión muy importante para mi propia vida, pero muy importante para la vida de otras personas, empezando por la de mi familia. Pero para otras personas además también era una decisión que iba a afectar a muchas otras personas más. Yo sabía que si tomaba una mala decisión, muchas personas podrían salir dañadas. Muchas personas podrían ser lastimadas. Muchas personas podrían ser heridas. Así que el peso de esta decisión era grande, era muy pesado. Y yo oraba todos los días tratando de que Dios me diera la respuesta. Y fue un tiempo difícil en el que la ansiedad que me provocaba la implicación de estas decisiones, pues era una carga difícil de llevar. Finalmente tomé la decisión y decidí aceptar la invitación para ser su pastor. Esa era la decisión que tenía que tomar. La decisión consistía en, ¿debía yo dejar la iglesia donde estaba sirviendo para venir a esta iglesia? Esa decisión iba a afectar a toda esa iglesia y a toda esta iglesia, pero también a mí y a mi familia. Finalmente tomé la decisión de aceptar la invitación para ser su pastor, guiado por el Señor, y como pueden ver, era una decisión complicada. Era una decisión difícil, pesada. Pero hoy, después de un poco más de 1 año, puedo decir que tomé la decisión correcta. Dejé que Dios me guiara, dejé que Dios me hablara, dejé que me hablaran otras personas maduras en la fe, con un entendimiento bíblico amplio, a quienes yo pedí consejo. Dejé que la iglesia en donde estábamos hablara
Y el Señor finalmente nos guió para decir sí. Y les cuento esta historia porque justo es de lo que estamos hablando. Algunos de ustedes tienen que tomar decisiones que son difíciles y yo me pregunto con qué frecuencia les pasa lo mismo que a mí. Sienten el peso de esa terrible decisión. Tal vez ahora en este tiempo debido a la pandemia están teniendo que tomar la decisión tal vez de cerrar el negocio, tal vez de cambiar de trabajo o no cambiar, tal vez de buscar otro lugar donde vivir que sea más económico, tal vez ajustar los gastos en la casa porque el sueldo se redujo, en fin, un sinfín de decisiones que ahora debido a estas circunstancias que estamos viviendo tenemos que tomar. Y el peso es grande. Y el peso nos cuesta llevarlo. ¿Debo quedarme con el auto que he estado conduciendo o debo venderlo para sanar algunas deudas? ¿Qué debo hacer con mi familiar que está enfermo? ¿Debo llevarlo a un hospital público o a uno privado? ¿Qué debo hacer? Y las decisiones son pesadas, son difíciles, son complicadas. Y el miedo a no elegir lo correcto nos aniquila. Nos hace pensar, ¿y si me equivoco? ¿Y si esto falla y nunca más puedo volver a la situación en la que estaba antes? Déjame decirles algo muy interesante. Los especialistas dicen que aquellos de ustedes que están en la escuela secundaria y prepa, que son la generación Z, los especialistas dicen que este es el grupo de edad más estresado en la historia de la humanidad por las decisiones que tienen que tomar. La llaman la era de la ansiedad porque hay muchas complicaciones para tomar sus decisiones. Y quiero empezar respondiendo a una pregunta. Y la pregunta es: ¿por qué la toma de decisiones nos pone tan ansiosos con tanta frecuencia? Y yo creo que hay dos razones principalmente, posiblemente haya otras más, no lo niego, pero yo creo que hay dos principales. Número uno, porque tenemos demasiadas opciones. Y a esto lo llaman la paradoja de las opciones o de la elección. De hecho, tendemos a pensar que si tenemos más opciones va a ser más fácil tomar una decisión, pero no es así, es todo lo contrario. Piensa en cuando tú estás queriendo ver un programa en Netflix y entonces te metes a la aplicación y entonces se despliega todo un sinfín de series y películas y documentales y cosas para que tú elijas. Y entonces piensas, ¿qué elijo? Y las opciones son ilimitadas. Pero si tú solamente tienes la tele abierta, pues ¿cuáles son tus opciones? Se reducen a 4 o 5 canales y entonces la elección es mucho más sencilla. Eso es exactamente de lo que estamos hablando. Las opciones limitadas te impulsan a tomar una decisión y reducen el estrés, pero entre más amplias sean las opciones, pues más estrés tenemos. Dicen los especialistas que los niños toman más o menos unas 5,000 decisiones al día. 5,000, mientras que los adultos tomamos unas 35,000 decisiones al día. Muchas de ellas a lo mejor no son tan relevantes, como por ejemplo, ¿qué color de calcetines me voy a poner? Pero otras son muy relevantes, así que no es de extrañar que estemos tan estresados y que estemos ansiosos porque tenemos demasiadas cosas sobre las cuales tomar decisiones y demasiadas opciones para decidir. La segunda razón es muy simple. Tenemos miedo de cometer un error costoso. Tenemos miedo de perder algo: dinero, amistad, relaciones, la libertad, el favor de Dios, la reputación, X y Y. Y la cultura dice, por ejemplo, cuando se trata del matrimonio, tienes que encontrar a la persona indicada. Pero luego lees tu devocional y ahí el devocional dice, persigue tu propósito. Y luego el pastor desde el púlpito dice, somete tu vida a la voluntad de Dios. Y entonces tú piensas, ¿y ahora qué hago?
Hay una persona por ahí ideal para mí, pero yo debo de perseguir mi propósito, pero debo de someterme a la voluntad de Dios. ¿Cómo le hago para conjugar esas tres cosas? Y entonces entramos en un problema, entramos en un tiempo de ansiedad para saber qué debo decidir. Y pensamos, ¿qué pasa si no encuentro mi propósito? ¿Y qué pasa si me hallo fuera de la voluntad de Dios? ¿Y qué pasa si esa persona especial está detrás de la computadora haciendo esta transmisión en este momento y por eso no lo veo y nunca lo veré? Y entonces pensamos, bueno, yo no quiero decepcionar a nadie, no quiero tomar una mala decisión, no quiero decepcionar a Dios, no quiero tomar una decisión irreversible. Así que dudamos y nos volvemos indecisos. La cosa aquí es que la indecisión también es una decisión. Miren, el otro día estaba platicando con mi hijo y yo quería ayudarlo a entender su situación, así que le pregunté, oye hijo, ¿crees que estás luchando contra la indecisión? Porque él me contaba de cosas que él estaba viviendo y entonces me miró y me dijo, bueno, sí y no. No estoy seguro, me dijo. La indecisión al final es una decisión. Y es la decisión que muchas personas están tomando hoy. Y es tan complicado que esa indecisión, como al final es una decisión, nos lleva por un camino que tal vez no queríamos tomar. Hoy vamos a hablar de un principio espiritual que podemos encontrar ahí en el capítulo 15 de Hechos. Y yo quiero que tú notes, incluso si puedes hacerlo, subraya cada vez que veas las palabras pareció bien. Este pasaje dice lo siguiente, a partir del verso 22, Hechos capítulo 15, a partir del verso 22 dice lo siguiente. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, nos han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. En otras palabras, lo que están diciendo ellos es que lo que parecía correcto era simplificar las cosas para aquellos que estaban buscando seguir a Jesús y a quienes se les estaban imponiendo unas cargas onerosas, terribles, obstáculos para que la gente no siguiera a Jesús. Así que les parecía bueno. Así que, ¿qué haces si no sabes qué hacer? ¿Qué haces si las Escrituras no hablan directamente de la decisión que estás tratando de tomar? ¿Qué haces? Bueno, según lo que aquí dice, podría yo predicar un mensaje diciendo simplemente haz lo que te parece bueno. Pero hay un problema, y el problema es lo que dice Proverbios 14:12. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay cosas que parecen correctas, pero traen consecuencias muy malas. Algunas cosas que considerar sobre este pasaje. Si estás cerca de las personas equivocadas, anótalo ahí en tu bosquejo. Si estás cerca de las personas equivocadas, escucharás las voces equivocadas y vivirás por los valores equivocados. Lo que parece correcto a menudo estará mal.
Si tú estás escuchando a personas cuyas opiniones son no solo diferentes, sino contrarias a la verdad de la palabra de Dios, y si tú sigues constantemente los valores de este mundo en lugar de los valores espirituales, y estás rodeado de personas que no están buscando ni siguiendo a Dios, ten por seguro que vas a tomar malas decisiones. Tenlo por seguro. Y que las consecuencias serán terribles, porque muchas veces lo que parece correcto en realidad conducirá a algo terriblemente malo. Y yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes se encontraron en la multitud equivocada? Rodeados de influencias equivocadas, escuchando las voces equivocadas, e hicieron algo que parecía correcto, pero que al final se dieron cuenta que no era así. Pero la otra cara de la moneda es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Y aquí quiero detenerme un poquito, porque quiero compartir con ustedes algunas cosas que nos ayuden a superar la ansiedad de la indecisión. ¿Cómo le hago para no sentirme ansioso cuando tengo que tomar una decisión? Bueno, algunas cosas muy interesantes que leemos en ese pasaje de Hechos capítulo 15. Dice ahí: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Tres cosas muy interesantes que nos enseña este pasaje. Número 1, busca el consejo de personas maduras en la fe. El pasaje dice, le pareció bien, ¿a quiénes? A los apóstoles y a los ancianos, a las personas que Dios había puesto en el liderazgo de la iglesia de Filipos. En otras palabras, esto no era algo que parecía correcto solo a una persona, sino a los hombres maduros en la fe que Dios había puesto en la iglesia de Dios. Y dice Proverbios 15, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Es decir, busca el consejo de hombres o mujeres maduras en la fe, hombres o mujeres de Dios que te lleven a la palabra, que te lleven a la verdad que Dios ha establecido en su palabra, para poder tomar una decisión que vaya de acuerdo a la voluntad de Dios. Hombres y mujeres que te ayuden a ver tus circunstancias y tus luchas a la luz de la palabra y no a la luz de lo que el mundo está ofreciendo, porque de pronto nos encontramos en una disyuntiva tremenda. ¿Qué hago? Lo que el mundo dice, que aparentemente es lo más sencillo, o ir por el lado de lo que Dios manda, que aparentemente es lo más complicado. Recuerdo que hace años un muchacho que tenía una empresa me decía, pastor, de verdad, es 500 veces más difícil actuar de forma correcta en los negocios a la hora de sacar permisos y de hacer esto y aquello, que hacer todo mediante la corrupción. Y es exactamente eso de lo que estamos hablando. Sí, claro, por supuesto. Esto parece que es lo correcto, pero al final termina mal. Busca hombres o mujeres cuya sensibilidad espiritual te puedan hacer ver los peligros que tal vez tú no estás viendo al tomar tal o cual decisión. Y no solamente me refiero al pastor o a los diáconos, me refiero a hombres y mujeres maduros en la fe que están buscando genuinamente a Dios, que se dejan guiar por Él y que pueden dar un consejo sabio a otra persona. Busca constantemente a esas personas. Rodéate de aquellos que te van a llevar a Jesús, que te van a acercar a Dios y a su voluntad. Y apártate de aquellos que te están llevando por un camino que no es el correcto. Primera cosa, busca el consejo de personas maduras en la fe, sabias, que te lleven a Dios. Segunda cosa, busca el consejo de la iglesia. Busca el apoyo en oración de la iglesia. Vean lo que dice el verso 25. Nos ha parecido bien, habla en plural, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo. ¿De quién está hablando? De la iglesia, de todos, de los líderes que estaban a cargo al frente, pero también del resto de las personas. La iglesia no es un edificio, nunca ha sido un edificio, no es un lugar al que vas. La iglesia siempre ha sido y siempre será un pueblo,
No es un edificio al que vas, es una identidad que abrazas. No vamos a la iglesia, somos la iglesia. La iglesia no es una reunión de más de una hora de vez en cuando durante el fin de semana, cuando no tienes nada más que hacer. La iglesia es ese grupo de hombres y mujeres que han rendido sus vidas a Jesucristo y están buscando hacer la voluntad de Dios en todo. ¿Por qué entonces tan a menudo nos sentimos ansiosos? Porque se nos olvida que Dios nos ha insertado en un cuerpo en el que nos animamos unos a otros, nos ayudamos unos a otros, nos sostenemos unos a otros, oramos unos por otros, lloramos unos con otros, nos alegramos los unos con los otros y estamos juntos en medio de las luchas y las tribulaciones que tenemos que enfrentar. Se nos olvida que Dios nos dio una familia en la fe a la que yo puedo recurrir cuando me siento angustiado, preocupado, ansioso. Se me olvida que puedo decirle a alguien, ora por mí. La iglesia está diseñada por Dios de tal manera que siempre que sufrimos, alguien ora por nosotros. Siempre que hay una necesidad, la satisfacemos juntos. Yo le doy muchas gracias a Dios por la generosidad de muchos de ustedes con esta ofrenda que pudimos enviar a Tabasco. Es una bendición. Es una bendición ver que muchos estuvieron dispuestos a participar. ¿Por qué? Porque el monto no es lo importante. Lo importante es abrir el corazón y ayudar. De eso se trata la iglesia. Y cuando este pasaje dice, nos ha parecido bien, se refiere a la iglesia que en un mismo espíritu y con un mismo corazón habían tomado una decisión. Cuando yo enfrento una decisión difícil, sabiendo que tengo el respaldo de mi familia de la fe, puedo tener la certeza de que esa decisión que yo tome no será una decisión basada en mis emociones, en mis sentimientos o en mis conocimientos tan amplios que a veces ni son tan amplios, sino que Dios ha puesto a nuestra disposición las experiencias, los triunfos, los fracasos de otros para que yo pueda tomar decisiones sabias. Porque cuando alguien viene conmigo y me dice, mira, yo en algún momento dado de mi vida pasé por lo mismo y lo que hice fue esto y el resultado fue este. ¿Por qué crees que alguien hace eso? Para que aprendas de su experiencia. ¿Por qué Dios te puso a esas personas? Para que aprendamos de su experiencia y no cometamos los mismos errores. En pocas palabras, lo que este pasaje nos está diciendo es que Dios nos ha insertado en un cuerpo para apoyarnos del cuerpo. No tenemos por qué enfrentar solos nuestras decisiones y podemos pedirle a todo este cuerpo que ore por mí. Hace algunas semanas, ustedes lo saben, mi mamá enfrentó algunos problemas de salud y yo estaba un poco angustiado por tomar la decisión de si llevarla a un hospital privado o público. Si la llevaba a un hospital público, el riesgo de contagio de COVID era muy alto. Si la llevaba a un hospital privado, el costo iba a ser algo que no íbamos a poder cubrir mis hermanos y yo. Al final yo tomé el consejo de los médicos cristianos que tengo a disposición, gracias a Dios, y finalmente tomamos la decisión de llevarla a donde pudieran atenderla. Pero hubo muchos de ustedes orando por nosotros. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Que el Espíritu de Dios nos habla y nos hace saber cuál es su voluntad, porque hay muchas personas clamando a Dios en favor nuestro, y entonces la decisión que yo tomo no es una decisión basada en mis emociones, en mis pensamientos, en mi habilidad, sino en la dirección que Dios me da usando a su iglesia. Cuando hacemos esto, entonces podemos tener la certeza de que hay muchas personas clamando a Dios para que podamos tomar decisiones que lo honren y que nos bendigan a todos. Pero en tercer lugar, el verso 28 nos enseña que debemos buscar el consejo de Dios. Dice el 28, porque ha parecido bien ¿a quién? Al Espíritu Santo.
y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Luego la Escritura dice que le pareció bien al Espíritu Santo. ¿Por qué aparece esto al final? Pareciera que lo primero que deberíamos de hacer es buscar a Dios en oración. Bueno, Dios es quien confirma el consejo que los hombres y mujeres maduros te van a dar, que la iglesia te va a dar. Y Dios es quien tiene la última palabra. Y si lo pensamos detenidamente, Dios nunca ha estado fuera de este proceso. Dios está allí, hablándonos, enseñándonos. Por eso necesitamos consultar a Dios, buscar el consejo, que dicho sea de paso, nunca será diferente a lo que ya ha establecido en su palabra. Es decir, Él nunca te dirá algo que no se confirma en su palabra. Así que hay que buscar el consejo de Dios. Así que busca el consejo de Dios. Si hacemos un repaso rápido de algunas cosas que hemos dicho durante esta serie de mensajes, estas semanas. La segunda semana dijimos que la ansiedad es la señal de que nos alerta que es hora de orar, que es tiempo de orar. Y es la señal que nos alerta de que es tiempo de humillarnos ante Dios. Y es justo de lo que estamos hablando. Buscar a Dios, busca a Dios con desesperación. Clama a Él, exponle tu necesidad y no olvides que aunque no siempre tenemos el poder de controlar lo que sucede, siempre tenemos el poder de rendirnos a Dios. Y entonces, ríndete a Él y déjalo tomar el control de tu vida. Y déjalo tomar el control de eso que te agobia y que te está produciendo ansiedad. La tercera semana dijimos que adoramos a Dios por quién es Él y no solo por lo que hace. Es decir, necesitamos cambiar a una perspectiva de alabanza que nos haga ver las cosas de otra manera. ¿Se acuerdan de Pablo y Silas encarcelados y golpeados injustamente? Y de pronto lo que decidieron hacer fue una reunión de oración y de alabanza. Y se pusieron a orar y a cantar, pensando, bueno, no todo es tan malo, no morimos. Estamos con vida, Dios no ha dicho la última palabra. Entonces esta perspectiva de la alabanza cambia nuestra manera de ver las cosas. ¿Por qué? Porque nos ayuda a recordar que Dios no desperdicia ningún sufrimiento. Nos ayuda a enfocarnos en Dios y no en las circunstancias difíciles que estamos viviendo. Y además nos ayuda a ver a Dios obrando donde antes no veíamos que lo estuviera haciendo. Así que lo que tenemos que hacer es buscar a Dios con todo el corazón. Pase lo que pase, busca a Dios. Reconoce que Dios es bueno y que ha estado allí desde el principio y estará hasta el final junto a ti, contigo, porque así lo ha prometido. Apóyate de tu iglesia. Para eso estamos, para eso somos un solo cuerpo. Para orar unos por otros, para llorar unos con otros, para reír unos con otros. No te desconectes. No te desconectes, aprovecha la reunión de varones, aprovecha la reunión de mujeres, aprovecha la reunión de niños, de jóvenes, aprovecha las reuniones de adoración que tenemos los domingos, aprovecha todas las opciones que estamos ofreciendo para conectarte y ser iglesia, para estar juntos, para animarnos. Ora por las peticiones que se comparten, comparte tus peticiones también para que otros oren por ti. Si estás sintiendo ansiedad por alguna decisión que debes tomar, comparte tu petición con la iglesia y busquemos juntos la voluntad de Dios. Pablo quería estar en Roma como predicador y finalmente llegó como prisionero, pero lo que parecía ser algo malo en realidad sirvió para avanzar el evangelio, decíamos las semanas pasadas. Tal vez como Pablo estás enfrentando una situación que no esperabas y estás teniendo que tomar una decisión más bien movido por las circunstancias difíciles que estamos viviendo. Pero no olvides que Dios no desperdicia ningún sufrimiento. De hecho, el mismo Pablo escribe allá en Romanos capítulo 8, verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que confía en Dios,
Descansa en Él, busca ayuda de hombres o mujeres maduros en la fe y no olvides que Dios no desperdicia ningún dolor. Y ese dolor te ayudará a entender de una manera más profunda la gracia de Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso y Él quiere abrazarte y ayudarte y sostenerte para que la toma de decisiones que tengas que tomar no te genere esa angustia que te haga sufrir. Así que regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es tiempo de confiar, de descansar en Él. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, porque tu palabra nos alienta, nos conforta, nos anima y nos recuerda que has puesto recursos a nuestra disposición para ayudarnos a superar estos momentos de ansiedad, de angustia, que las decisiones que tenemos que tomar nos generan. Nos has dado hombres y mujeres maduros en la fe que van a guiarnos a ti. Nos has rodeado de una iglesia amorosa que nos ama y que está dispuesta a orar por nuestras necesidades. Y nos has dado tu Espíritu, Señor, para guiarnos, para dirigirnos, para enseñarnos. Y por eso te alabamos. No permitas, Señor, que olvidemos estos recursos, sino que los aprovechemos y echemos mano de ellos para poder vivir una vida que te dé honra y que nuestras decisiones no solamente las podamos enfrentar sin angustia, sin ansiedad, sino más bien buscando honrarte en todo. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos que están enfrentando circunstancias como estas y ayúdales a seguir descansando en ti, a seguir esperando en ti, a seguir confiando en ti. Alabamos tu glorioso nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.